Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 34. Y dice así la palabra de Dios: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias, oh Padre, por este nuevo tiempo, este nuevo año, que sabemos que vas a estar con nosotros, guiándonos en cada paso y en cada decisión que tomemos en nuestra vida. Te pedimos ahora, oh Dios, que nos guíe en este tiempo, que el Espíritu Santo se manifieste entre nosotros, Señor, que podamos entender tu palabra, oh Dios, que podamos regocijarnos en ella, que podamos ser bendecidos por tu enseñanza, oh Dios. Y que cuando salgamos de aquí, oh Padre, estemos llenos de gozo, con nueva fuerza, con el deseo, Padre, de recibir tu bendición y de bendecir a otros. En Jesucristo te lo ruego. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo anda la memoria? ¿Cómo están de memoria? Más o menos, ¿eh? ¿Están bien? Les voy a hacer un ejercicio, a ver si ustedes aprueban. Les voy a hacer un ejercicio aquí que encontré de agilidad mental. Así que hoy vamos a comprobar cómo está su agilidad mental. Me ha perdido el ejercicio. Bueno, el ejercicio consiste en lo siguiente. Usted seguramente no le gustaba mucho la matemática, ¿verdad? ¿Cuánto le gustaba la matemática? Pero bueno, saben sumar, ¿verdad? A ver, si yo les pregunto en esta mañana, 56 más 6 es igual a 42. ¿Está bien o no? ¿Sí o no? No. Ah, oye, qué bien. 46 menos 3 es igual a 45. No. Entonces, ¿qué está más yo? 32 más 7 es igual a 38. No. También en matemáticas, por lo menos saben sumar. Bueno, una de las cosas que hacemos al entrar el año es recordar. ¿Y por qué un poco que estábamos trabajando la agilidad mental? Es porque nosotros siempre recordamos con mucho cariño nuestros maestros. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo recuerdo incluso los nombres de mis primeros maestros, Alcibiades Puig, que recuerdo que me enseñó muchas cosas en primer grado, que ese grado tan importante donde nos enseñan a leer y a escribir, y esos primeros maestros que nosotros tenemos, pues los recordamos con mucho cariño. Yo recuerdo una anécdota para entrar en confianza en esta mañana y desarrollar el tema, que a veces yo no me portaba bien, como los niños somos traviesos en la casa. Entonces mi mamá había hablado con Alcibiades Puig, que era mi primer maestro, y él siempre me decía esto, que nunca lo olvidé. Él me decía, hay un pajarito que todas las mañanas llega al patio y me dice que tú no te estás portando bien en tu casa. Y yo era un niño, y la respuesta mía a esa enseñanza fue, yo quisiera saber dónde está ese pajarito, que ahora mismo lo voy a matar. Es una anécdota que yo nunca olvido, pero recordamos, como dice la frase, recordar es volver a vivir. Recordamos nuestros maestros, recordamos aquel primer día de clase que estábamos llenos de expectativa, ¿verdad? Que había tanta emoción en nuestros corazones por recibir las cosas que nos iban a transmitir. Recordamos esos maestros, recordamos aquellas primeras cosas que ellos nos enseñaron. Por ejemplo, nos enseñaron a escribir en márgenes. ¿No se recuerdan de eso? ¿Verdad? Cómo escribir en los márgenes, cómo no salirse de los márgenes, qué trabajo nos daba hacer los rasgos de la escritura en nuestros cuadernos y cuántos tachones, borrones acumulábamos durante todo el año para por fin aprender a escribir una oración en un margen, en un límite establecida.
sea que recordamos de ese primer día de clase, recordamos nuestros maestros, recordamos nuestros márgenes para escribir correctamente y recordamos sus enseñanzas, como esta que me dio a través del pajarito para que yo no me portara mal en mi casa. Ahora, cuando nosotros comenzamos este 2022, tenemos que recordar muchas cosas. Tenemos que entender la vida como un aprendizaje. Tenemos que entender la palabra de Dios como una enseñanza. Tenemos que entender también que todas esas palabras de Jesús tienen como objetivo final transformar nuestras vidas. Y lo más importante, tenemos que entender que nuestro maestro por excelencia para la vida es Jesucristo. Eso lo sabemos todos, queridos hermanos. Pero ¿en qué nivel del conocimiento de Jesús yo estoy? Es una primera pregunta. Después de haber vivido tantos años siguiendo a Jesucristo y llamándonos cristianos, ¿en qué nivel del conocimiento de Jesús estoy? ¿Qué he aprendido? Y muy importante, no solo lo que he acumulado como información, sino también lo que yo estoy proyectando a través de mi vida con sus enseñanzas. ¿Qué estoy enseñando a los demás con mi vida? Esas serían buenas preguntas para comenzar este nuevo año, para coger nuestros cuadernos viejos, a veces llenos de borrones y tachones, y comenzar una nueva página, escribir nuevas páginas de vida en el amor y en la verdad de Jesucristo. Ahora, analicemos un poco las cualidades de Jesús como maestro y su enseñanza. ¿Cómo era Jesús? Bueno, Jesús, dice la palabra de Dios, que enseñaba con autoridad. Mateo 7:29 dice así: porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. O sea, hay mucha gente que pretende enseñar de las Escrituras, que pretende enseñar de Jesús, pero si usted no tiene la autoridad de una vida transformada, su enseñanza carece de significado y de eficacia para cambiar el corazón de otra persona. También nos dice la palabra que en Juan 3:2 dice: y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, la presencia misma del Padre acompañando a Jesús en su vida, en su obrar diario, en sus enseñanzas. Por eso Jesús enseñaba con autoridad. Por eso tenía un efecto transformador en la vida de las personas. Otra cosa muy importante que vemos en Jesús como maestro es que él amaba a las personas. Y esto es esencial. Los maestros aman a sus alumnos. Los maestros aman a sus discípulos. Los maestros sienten una pasión especial por transmitir toda esa experiencia acumulada, todo ese saber, para que ellos puedan aplicarlo en sus vidas, para que sean mejores personas. Jesús amaba a las personas, como bien nos dice la palabra que citábamos anteriormente en Marcos 6:34, dice que al desembarcar él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. O sea, lo primero que sintió Jesús en su ministerio como maestro, allí presente en la vida de aquel pueblo, fue precisamente que estaban desorientados, que estaban confundidos, que estaban como ovejas sin pastor. Y así, en esa necesidad humana, Jesús empieza a transmitir la verdad de la palabra de Dios. Lo otro era relacionado con su enseñanza. O sea, Jesús proclamaba el reino de Dios y sanaba toda enfermedad. O sea que Jesús respondía a la necesidad que había en el corazón del pueblo creyente. Mateo 4:23 dice así: Jesús iba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál era el lugar donde Jesús enseñaba a la gente? ¿Era en un templo, en una sinagoga?
Jesús enseñaba en cualquier parte. Porque esos eran los lugares escogidos para la adoración y el aprendizaje. Sobre todo la sinagoga era donde se enseñaba la ley y la Torá, la palabra de Dios, según la tradición judía. Pero Jesús no desaprovechaba ningún momento, ninguna ocasión para él. Era fallida. O sea, todo momento y todo lugar era apropiado para transmitir la verdad de Dios. Jesús enseñaba en las plazas, Jesús enseñaba en las casas, Jesús enseñaba en las sinagogas, Jesús enseñaba en el templo, Jesús enseñaba en las colinas, Jesús enseñaba a través de la oración. Jesús daba grandes sermones como el Sermón del Monte. Jesús enseñaba sobre una barca. Cualquier lugar podía ser usado como púlpito para transmitir la verdad de Dios. O sea que la vida como tal, la vida cotidiana de la gente era el lugar de aprendizaje, el lugar de enseñanza. Dice así la palabra de Dios en Lucas 5:3. Subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de la tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. También en Juan 7:14 dice, pero ya a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Aún en la fiesta religiosa era el lugar y el momento apropiado, acorde a la necesidad y el contexto donde Jesús enseñaba. ¿Y qué enseñaba Jesús? Jesús sembraba esa buena semilla en el corazón de toda aquella gente hambrienta y necesitada, de toda aquella gente que necesitaba sobre todas las cosas conocer el amor de Dios. Dice la palabra de Dios, y respondiendo él dijo que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Cómo era la manera en que enseñaba Jesús? Jesús enseñaba por parábola, que era el método que usaban los rabinos de la época. Dice la palabra de Dios que todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, y el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. O sea, ese era el desafío siempre presente cuando Jesús llegaba a las multitudes, cuando estaba enseñando las verdades de Dios, las verdades del reino de Dios. Era un desafío constante. Era el desafío de permanecer en esa enseñanza o de desviarse de ese camino de vida y de esperanza que él traía a todos los seres humanos. Ahora, lo segundo que tenemos que ver en esta enseñanza que el Señor puso en mi corazón es precisamente los márgenes. Los márgenes en que debemos escribir nuestra propia vida como cristianos. O sea, esa es nuestra elección. Está la parte en que Jesús enseña y aprovecha todo momento. Está la enseñanza misma de Jesús declarándose a las multitudes como Hijo de Dios y como semilla de ese reino que viene a anidar en los corazones de aquellos que le reciben y que por fe se acercan a Dios. Está esa enseñanza verdadera de Jesús, de que Él es el Hijo de Dios y que ellos han sido testigos de esa grandeza y de esa gloria de Jesucristo en su propia vida a través de muchas señales y milagros que ha hecho, dando de comer a las multitudes, sanando a los enfermos y haciendo tantas maravillas, donde Jesús se manifiesta en aquel tiempo presente. Pero no basta con eso. También hay márgenes, como aquellos maestros nos enseñaron los márgenes para escribir en nuestro cuaderno. Tú y yo también tenemos márgenes establecidos para escribir nuestra propia vida, nuestro propio testimonio, para transmitir esas enseñanzas de Dios de manera que sean efectivas en la vida y en el corazón de tantas personas que pasan por nuestra vida. Escribir nuestra propia vida, escribir en los márgenes de Dios es nuestra elección. Dios nunca nos va a forzar. Dios nos ha dado libre albedrío. Podemos escribir fuera de esos márgenes, pero va a haber consecuencias en nuestra vida. Los maestros de primer grado siempre nos enseñaron a escribir en esos márgenes, en esos límites, porque era muy importante. En primer lugar, porque había una estética a la hora de escribir, pero
más importante, que lo bonito que quedara nuestra escritura y el rasgo de nuestra escritura estaba precisamente que aquel que leía aquellos cuadernos pudiera entender. Cuando nosotros no somos capaces de escribir en los márgenes de Dios, los que están a nuestro alrededor no van a comprender cuál es el amor y la grandeza de Dios vista en nuestras vidas. O sea que parte del testimonio se trata precisamente de escribir nuestra propia vida con palabras, con acciones y con actitudes que denoten que realmente amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Ahora, revisemos todos estos años que hemos vivido en la comunión con Dios, que venimos aquí cada domingo a recibir su enseñanza. Miremos esos cuadernos escritos por nosotros mismos y encontremos en ellos esas tachaduras y esos borrones, y son parte de nuestra naturaleza humana. Nos equivocamos, nos cometemos errores, pero Dios está ahí como maestro presente para ayudarnos, para escribir nuevas páginas, para someternos a su voluntad, para seguir aprendiendo y para aprender a vivir en sus límites. Porque ahora el mundo va por este camino. A mí no me gusta que me pongan límites, yo quiero ser libre. Ahora, yo le digo algo en esto. Sí hay límites y hay leyes establecidas en el orden natural y en el orden físico. Usted puede ignorarla, pero eso va a traer consecuencias. Le voy a poner un simple ejemplo. La ley de la gravedad. La ley de la gravedad es una ley física que existe, que todo lo que sube cae. Ahora, usted puede ignorarla. Usted puede decir, yo soy libre de cumplir esa ley. Yo no tengo que cumplir la ley de la gravedad. Perfecto, eso es su elección. Pero cuando usted se sube a un quinto, un sexto piso de un edificio y usted se lanza, aunque usted ignore la ley, usted va a saber que la ley de la gravedad existe. También hay leyes en el orden espiritual, como por ejemplo, todo aquello que usted siembra, eso recoge. Si usted siembra alegría, si usted siembra palabras de bien y de bendición en el corazón de la humanidad, eso es lo que va a recibir, eso es lo que va a cosechar. Ahora, si usted siembra tempestades, usted va a recoger problemas y cosas difíciles para su vida. Escribir fuera de esos límites muchas veces puede crear confusión y duda acerca de nuestra vida en Cristo. Es un mal ejemplo, una semilla mala que estamos sembrando. Es no amar a la gente. Ahora, ¿qué hacer cuando solo nosotros vemos en esa mirada crítica los borrones y las tachaduras del otro? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando vemos que esa persona tiene deficiencia, que esa persona, por más que lo intenta, falla, se equivoca, comete errores? ¿Cuál es la actitud que tú y yo debemos asumir? Yo he estado reflexionando porque es un aprendizaje muy importante para nuestras relaciones como hermanos, para nuestra comunión de los unos con los otros, para el entorno que tú y yo vamos a crear como iglesia, un entorno de bienestar espiritual, de buenas relaciones, de paz y amor entre hermanos. Yo he pensado mucho en esto, en el ojo crítico que solo ve el borrón y la tachadura en el cuaderno del otro. He pensado mucho en esto, he reflexionado por mí mismo y me doy cuenta que es el desafío más importante que tú y yo tenemos para este año. Este año Dios nos llama y nos desafía para que todas esas personas que nosotros vemos con ojos críticos, que vemos con sus deficiencias, errores, que leemos en sus vidas, en sus cuadernos de vida, leemos borrones y tachaduras que afean su testimonio cristiano, Dios nos llama en este 2022 para ayudarlos a ser transformados por su amor. Para que nosotros seamos esos maestros, aquellos que proyectamos esa enseñanza de Jesús, de amor y de compasión, de una nueva oportunidad, de un llamado al cambio, de una mirada no crítica, sino de una mirada compasiva, como los maestros que tuvimos siempre a nuestro lado,
Volvamos a recordar cuánta paciencia tuvieron esos maestros para enseñarnos a escribir. Cuántas veces tú y yo cometimos errores en esos trazos, nos salimos de los márgenes, nos fuimos. Cuántas veces en nuestra vida cristiana nosotros lo hemos vuelto a hacer. Hemos escrito cosas que son muy feas a veces, que no son entendidas como actitudes de un cristiano. Pero bendito Dios, bendito su misericordia, su gracia, su amor paciente que como maestro nos sigue enseñando a través de la palabra y a través de la propia vida de Jesús. Mi llamado en esta mañana, queridos hermanos, es a ser compasivo, a aprender desde el corazón y hacia los demás. Todo eso que nos ha enseñado Jesús en sus palabras, proyectarlo de la misma manera, con autoridad, con la autoridad que nos da Dios, pero al mismo tiempo con la compasión que nace de aquel corazón que ha conocido el amor de Dios, que ha venido arrepentido a sus pies, que ha reconocido en su vida la necesidad del perdón y de un nuevo comienzo, y proyectarlo de manera que aquellos que están a nuestro alrededor puedan convertir esa enseñanza en valores, en actitudes, en cosas que le permiten a través, ya sea del estudio de la palabra, a través de escuchar un sermón o una canción, o a través de la propia experiencia de vida, puedan ponerlo por obra también en sus vidas. Cada maestro tiene su librito, pero también cada alumno tiene su cuaderno de tareas. Tenemos un cuaderno de tareas para este 2022. Tenemos muchas cosas que resolver, pero sobre todas las cosas, acorde a nuestra habilidad, no solo mental, sino la habilidad del corazón, y la habilidad que Dios nos va dando día a día de transformar esa enseñanza en actitudes, en valores perdurables, en una conducta que glorifique sobre todas las cosas a Dios. Nuestra enseñanza, la enseñanza de Jesús, puede tener diferentes respuestas, porque es algo muy personal, porque responde a nuestra historia, a nuestros orígenes familiares y religiosos, a nuestro trasfondo cultural, a lo que nos enseñaron nuestros padres y nuestros maestros. No se trata solo de acumular información. Lo más importante es que tú y yo podamos aplicar todas esas buenas maneras en que Jesús nos enseña la verdad divina. Nos habla del reino, de la hermandad, del amor, del perdón, de su gracia. Eso es lo que importa en este año. Y ese es el gran desafío que tú y yo tenemos que enfrentar. Parecernos cada día más a Cristo como maestro. Llevar adelante esa pedagogía del reino, de su amor y de su compasión. Educar con nuestro ejemplo para que muchas vidas sean transformadas. Porque el fin, mis queridos hermanos, de la evangelización y de todo lo que vamos a hacer como iglesia de Jesucristo es preparar a la gente para que reciban su amor y su gracia, para que se parezcan más como discípulos de Cristo. Así que este nuevo año que comienza seguramente va a tener nuevos desafíos. Desafíos que tú y yo como iglesia, como hermanos, debemos enfrentar. Es importante que tú y yo revisemos nuestro cuaderno, el cuaderno de nuestra vida. Que veamos todo eso que estamos escribiendo, los rasgos de nuestra vida, los errores cometidos. Pero que recordemos que esos borrones y esas tachaduras de nuestra vida son parte del aprendizaje de Jesús. Que pongamos atención siempre a su enseñanza, que seamos conscientes de la importancia de permanecer en la verdad de Cristo, en la enseñanza de Jesucristo. No solo es importante para tu vida, también lo es
para tanta gente que está a tu alrededor, para tu familia, para tus hermanos, para que no se pierdan en la confusión y en la duda, para que hereden ese reino prometido y vivan conforme a los estándares de Dios y no los estándares de este mundo. Sigamos el ejemplo de Jesús, que con amor y con compasión ha escrito el más hermoso mensaje en nuestro corazón. Que Dios los bendiga y comencemos este 2020 con nuevas energías, con el deseo de ser cada día mejores. Dios les bendiga en este 2022. Amén. Padre de amor, te alabo y te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu pedagogía, Jesús. Una pedagogía basada en el amor y la compasión, en el esperar, el arrepentimiento y el cambio en el otro, Señor. Gracias, Señor, porque tú has escrito con tu sangre en nuestros corazones. Tú has escrito con tu vida. De manera, oh Padre, que nosotros no podemos olvidar eso. De manera, oh Padre, que esa enseñanza de tu vida nos ha tocado profundo. Nos ha llamado al arrepentimiento, al nuevo nacimiento, a la vida en Cristo. Te ruego, Padre, que esa gratitud que hay en nuestros corazones por tu bondad y tu amor, por tu compasión para con todos, esté también en nosotros, Señor. Y que podamos actuar así en medio de este mundo. Que podamos manifestar ese amor en cada palabra de ánimo, en cada palabra de perdón, que transmitamos, que vaya implícito el amor tuyo, Señor. Este va a ser un año también con muchos desafíos, lo entendemos así, porque siempre ha sido así la vida, pero confiamos en tu verdad, confiamos en tus palabras, confiamos en tu sabiduría. Ayúdanos, oh Padre, a ser compasivos y amorosos para con todos, y así, oh Dios, glorificarte a ti. En el nombre de Jesús te lo pido.